En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Mañana del 31 de mayo de 1906. Al paso del engalanado carruaje de los recién casados Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, camino del banquete en Palacio, un ramo de flores vuela desde el cuarto piso del número 88 de la calle Mayor de Madrid. Dentro iba una bomba. 25 muertos y más de 100 heridos. Los reyes, oigan, ni un rasguño. ¡Qué suerte! Por eso pudieron seguir con los planes y sentarse a celebrar el banquete de bodas, mientras a unos metros de Palacio seguían retirando cadáveres, caballos despanzurrados y atendiendo heridos. El programa de hoy no va de lo mal que empezó aquel matrimonio, va de que solo podía ir mal porque a nadie se le ocurre elegir como carroza nupcial la que había pertenecido al mastuerzo de Fernando VII. Aquella pareja nació gafada y a partir de aquella boda casi todo mal. Esta es la historia de Alfonso XIII y su extraña familia. Puede que quien tenga una ligera idea, solo ligera, de quiénes componían la familia de Alfonso XIII, se extrañe de que el rey acabara nombrando sucesor al trono al quinto de sus hijos, a Juan de Borbón. ¿Por qué ninguno de los 4 anteriores? ¿Quiénes eran esos 4? ¿Cómo se llamaban? ¿De qué iban? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué fue de ellos? ¿Y del pequeño? ¿Qué saben del pequeño? Pues vamos uno a uno y vamos a partir de un momento concreto, abril de 1931, cuando las urnas le dijeron al Playboy de Alfonso XIII que ya no pintaba nada aquí, que se largara. La verdad es que abril es un mes de mala suerte para los Borbones, ¿eh? En abril los echamos, en abril salieron a la luz los correos de Urdangarín que implicaban al comisionista Juan Carlos en negocios Warry Page. En abril el mismo comisionista se rompió la cadera mientras estaba con su amante Corina en Botsuana, asesinando elefantes. En abril el tal Froilán, ese que no aprobó ni la ESO, se pegó un tiro en el pie por hacer el bobo con una escopeta. En abril, por cierto, se murió la reina Victoria Eugenia. En abril nos regalaron aquel bonito espectáculo a la salida de misa del domingo de Pascua. ¿Se acuerdan? La nuera Leticia contra la suegra Sofía, las nenas contra la abuela, Felipe desnortado, Juan Carlos con la garrota. En fin, pena de familia desestructurada. Pero en resumen, que abril no es un buen mes en Borgoña. Cuando Alfonso XIII, Victoria Eugenia y sus 6 hijos se vieron fuera de España, sin la necesidad de seguir manteniendo el paripé, el matrimonio partió peras. Al principio estuvieron en París todos juntos, luego la consorte se fue a Londres con la prole, los chicos se quedaron con ella, las chicas se fueron con él, en fin, un follón de idas y venidas. El rey acabó viviendo en Roma, bien comido, bien bebido y bien servido por las amantes y por el personal del lujosísimo hotel en el que se instaló a vivir. La consorte Victoria Eugenia se ubicó con parte de los hijos en Lausana, en Suiza. Como el dinero lo tenían en los bancos extranjeros, porque los Borbones desde hace casi 2 siglos tienen todo su dinero fuera, menos 2,5 millones de euros que Felipe ha dejado en España para disimular, pues la familia real no iba a pasar apreturas. A ver, a ellos es verdad que todo se les hace poco, pero vivir en un 5 estrellas de Roma, mesa puesta, uno, y la otra en un palacete suizo super mega guay y sin pegar sello, eso no es ser una familia pobre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu. Ya hubiera querido Victoria Eugenia irse y quedarse en su pueblo, en Londres, con su gente, con su familia, pero solo la dejaron estar un ratito, como de visita, porque en el 39 le dijeron: verás, bonita, se siente, pero no te puedes quedar. Tú ya no eres familia real, tú ya no pasas de ser pariente lejano del rey. Tú renegaste de tu religión anglicana para casarte con un católico. Tú declaraste en voz alta que los anglicanos somos herejes. Tú ya no eres bien recibida en Reino Unido.
Fue el primer ministro británico Lord Chamberlain el encargado de comunicarle a la defenestrada reina de España, Victoria Eugenia, de forma además oficialmente muy fría, que desde el momento en que se casó con Alfonso XIII había dejado de pertenecer a la familia real británica y que Reino Unido no se hacía responsable de su seguridad, ni de la de sus hijos, ni de las dificultades financieras por las que pudiera empezar a pasar. Por eso doña Victoria y su prole se fueron a vivir a Lausana, los pobreticos. La consorte siempre se lamentó de que los ingleses no le hubieran perdonado que se hiciera católica y los españoles nunca creyeran que fuera sincera. Qué sala ella, mira tú. Los reyes no solo disfrutan del derecho de mentirte en tu cara, sino que además exigen que los creas. Señora Victoria, el rechazo de sus antiguos compatriotas británicos y de sus súbditos españoles se debe a que usted tenía el mismo lema que Groucho Marx y cierta reina actual. Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Allí también, en Suiza, estaba el sanatorio donde empezó a recibir tratamiento Alfonso de Borbón y Battenberg, el hijo mayor de los reyes, el príncipe de Asturias, el que se suponía iba a heredar el trono de España, pero que no heredó un mojón. El príncipe Alfonso era hemofílico, ya saben, esa enfermedad que impide la coagulación de la sangre y que cualquier tontería te puede matar porque no hay forma de parar la hemorragia. La hemofilia era una enfermedad que transmitieron por todas las familias reales las mujeres descendientes de la reina Victoria de Inglaterra, porque la enfermedad la sufren los varones, pero la transmiten las mujeres. 2 de los hijos de Alfonso XIII y Victoria Eugenia heredaron la hemofilia, Alfonso y Gonzalo, el mayor y el pequeño. Alfonso, por ser precisamente el heredero al trono, aunque de momento no hubiera trono que heredar en el exilio, pasó toda su infancia y su juventud entre algodones. Era un niño muy frágil, muy enfermo. Lo tenían en palmitas para que no se le rompiera, porque el siguiente hijo era sordo, la siguiente era chica, la siguiente era otra chica, y ya solo quedaban los 2 pequeños, Juanito y Gonzalito. Mientras recibía tratamiento en el sanatorio suizo, el príncipe Alfonso conoció a una señorita cubana de la que se enamoró y con la que se quiso casar. Alfonso XIII y Victoria Eugenia, espeluznados. Una plebeya y encima cubana. ¿Pero tú estás tonto? Eres el heredero al trono de España y la mujer con la que te cases tiene que ser de tu rango. ¿Tú te crees que te puedes casar con la primera espabilada que te pase por delante? Una plebeya sin oficio ni beneficio, una cubana. ¿Qué será lo siguiente? ¿Una periodista? ¿Estamos locos? Alfonso XIII le dijo: mira, chaval, esto que ves aquí es una pragmática sanción vigente desde 1776, ordenada por tu abuelito Carlos III, que prohíbe en nuestra dinastía borbona que los príncipes se casen con mujeres que no sean de sangre real. Si lo haces, eso será un matrimonio morganático, perderás tus derechos a la corona y tus prebendas. Eso sí, te nombraríamos conde de cualquier cosa, te ponemos un sueldo por no hacer nada y vas que chutas, ¿no? Pero entre que estaban en el exilio, entre que eso de ser príncipe de Asturias le parecía a Alfonso de Borbón muy trabajoso y que estaba prendadito de su novia Edelmira, dijo: mira, papá, yo renuncio a mis derechos sucesorios, no quiero ser rey, me da igual. Si al fin y al cabo no tengo reino, más vale novia en mano que trono volando. En 1933, Alfonso de Borbón envió una carta a su padre renunciando a sus derechos sucesorios. Se inventaron que las razones de la renuncia eran por cuestiones de salud y lo rebajaron a vulgar conde de Covadonga. Le pusieron una paguita y arreando. Pero, ¿esa carta de renuncia así, de cualquier manera, tenía validez? Ya lo veremos. Vale, ya nos hemos quedado sin príncipe de Asturias. ¿Y ahora qué hacemos? El siguiente es el infante Jaime, le toca a él. Vale, pero es que es sordo. Bueno, ¿y qué? Eso no había sido inconveniente mientras estuvieron en España. Este hombre ya había inaugurado cosas, acudido a actos con Primo de Rivera.
porque los Borbones suelen llevarse muy bien con los dictadores en general. Y Jaime también había representado a su padre en cenas oficiales. Alfonso XIII, por tanto, ascendió a su segundogénito, el infante Jaime, a príncipe de Asturias. Y así fue como pasamos de tener un príncipe de Asturias hemofílico a un príncipe de Asturias con discapacidad auditiva. Pero si la alegría dura poco en la casa del pobre, menos duró el principado en la casa del sordo. La camarilla de Alfonso XIII empezó a enredarle con que, si había que recuperar el negocio de España, era necesario un heredero con los 5 sentidos. Jaime no era el idóneo porque ni siquiera podría mantener una conversación por teléfono. Ya ves tú la tontería, como si antes de que hubiera teléfono los reyes no se hubieran podido comunicar con nadie. En fin, Jaime solo fue príncipe de Asturias durante 10 días, al cabo de los cuales lo convencieron para que se retirara de la línea de sucesión. Y que lo hiciera de buena gana encima, ¿eh? ¿Aquella nueva renuncia a los derechos sucesorios tenía validez jurídica? Bueno, pues también lo veremos luego. Por supuesto, para Jaime también se inventaron un titulito y le dieron una paguita. Le hicieron duque de Segovia. Aunque Jaime, siguiendo la tradición fullera borbona, se inventó por su cuenta que también era duque de Borgoña y duque de Madrid. Una distinción con la misma validez como mi título famoso de marquesa de Concostrinable. I thought that I was pretty so that I could turn you on. I had a dream you called me pretty and I told you you were wrong, and that I look for parts of you in every person that I meet because my brain is dissipated and you're where it used to be, and it's so typical of me to get. Y otra vez que nos hemos vuelto a quedar sin príncipe de Asturias. ¿A quién le toca ahora? Bueno, pues por orden de primogenitura a la infanta Beatriz. Uy, no, imposible, es una chica. Por cierto, esta doña Beatriz es la abuela de un tal Lequio, un señor que vive de gritar mucho en un programa que dirige una señora que plagiaba libros. Bueno, pues lo malo es que la siguiente es otra chica, Cristina. Uy, pues tampoco, porque la machista y decimonónica ley dinástica borbona impide que una mujer reine si todavía hay algún candidato que tenga un par. Machismo, por cierto, que bendice esa Constitución de 1978 que se ha quedado más antigua que la tos. El caso es que se saltaron a las 2 chicas y pasaron a nombrar príncipe de Asturias al infante Juan de Borbón, el quinto de los hijos. El que no sospechaba ni de lejos que pudiera llegar a ser rey, que luego se emocionó y que al final se quedó con las ganas. Fíjense que solo estamos en 1933, que solo han pasado 2 años desde que salieron con viento fresco de España y los problemas, como los hijos, no paraban de crecer. Y queda por contar lo más grave. Como toda familia de pareja divorciada, llegados los veranos, los hijos se repartían con papá y mamá. Aunque si papá y mamá habían sido reyes de España, imaginen el nivelazo del veraneo, ¿no? En agosto de 1934, Alfonso XIII, ese sinvergüenza que no paraba de decir que era pobre, andaba pasando sus vacaciones por una de las zonas más pijas de Austria, y con él sus hijas, las infantas Cristina y Beatriz, y el más pequeño, Gonzalo. El pequeño, pero bueno, el pequeño ya tenía 19 años. Aquel 13 de agosto estaba prevista una cena de gala en un hotel de lujo y previamente asistieron todos a un torneo de tenis con varios miembros de la fauna aristocrática europea. Beatriz y su hermanico Gonzalo, a mitad de la tarde, agarraron el cochazo descapotable de papá rey y se fueron a otro sarao de pijos antes de la cena de gala prevista. En la carretera, según versión de la infanta, tuvieron un percance al intentar la conductora Beatriz esquivar a un ciclista. Vamos, nada, una tontería, porque de hecho volvieron conduciendo el coche. Ninguno estaba herido, solo recibieron algún golpecillo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Pero Gonzalo no pasó de aquella noche. Una hemorragia interna lo mató. Nadie lo llevó al hospital, como le reprochó el médico, sabiendo como sabían que el chaval era hemofílico. Gonzalo de Borbón había recibido un golpe en el pecho y en el estómago contra el volante. Porque esta es otra mentira que se supo después. No conducía la hermana Beatriz, como se dijo. Conducía al infante, que no tenía permiso porque era menor de edad. Irresponsabilidades por todas partes. El entierro en un cementerio austriaco fue, además de un drama, otra evidencia de los malos rollos. Alfonso XIII y Victoria Eugenia encabezaron el cortejo, pero separados, sin rozarse siquiera, y sin dirigirse ni la palabra ni la mirada. Detrás de ellos, los 2 hijos, Jaime y Juan, y las 2 hijas, Beatriz y Cristina.
¿Dónde estaba Alfonso? ¿Por qué no fue el hermano mayor al entierro de su hermano pequeño? Pues porque parece que nadie le avisó, o no pudieron, o no quisieron. Y parece también que se enteró de la muerte de su hermano Gonzalo por la prensa, leyendo el Daily Mail en Londres. Y es que Alfonso de Borbón, duque de Covadonga, aunque con una buena paga pese a no pegar sello, que a él por supuesto le parecía una miseria, estaba entregado a la buena vida. Se dedicó, gracias al dinero español, a no hacer nada hoy en París, mañana nada en Londres, pasado nada en Nueva York y ahora me voy a Miami a seguir haciendo nada. Como respondía un conocido mío cuando le preguntaban qué hacía en su trabajo, por la mañana nada, decía, y por la tarde, dice, por la tarde lo paso a limpio, ¿no? Pues eso hacía Alfonso de Borbón, chicas, copas y juerga. Como mucho, se ofrecía a los grandes hoteles como reclamo publicitario, alojándose y dejándose ver, para atraer clientela de alto standing, en plan influencer. Déjame que cierre los ojos esta noche y mañana vendré con mi ramita a tu cama, porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa, que no está tan rota. Alfonso y la señorita Delmira duraron poco y acabaron divorciados. Pero el señor conde volvió a casarse con otra señorita cubana, con la que duró aún menos. La nueva tragedia para Alfonso XIII y su extraña familia llegó en 1938, con otro tonto accidente de tráfico en un bulevar de Miami. Iba Alfonso de Borbón acompañado de una chica que había conocido en un cabaret cuando se estampó con su coche contra un poste, una cabina telefónica o un árbol. Cada uno dice una cosa, da igual. Nada demasiado grave. Una pierna rota y contusiones leves. Pero en un hemofílico ninguna contusión es leve. Murió de hemorragia interna en el hospital con solo 31 años. Esta vez el que no fue a su entierro fue su propio padre. Alfonso XIII no se movió de Roma para enterrar al que un día fue príncipe de Asturias y según los cálculos monárquicos debería haber sido Alfonso XIV. Solo Victoria Eugenia intentó llegar a Miami para verle vivo, pero solo llegó para enterrarlo. Quedaba una tragedia más en esta peculiar familia tan católica, tan apostólica y tan romana, pero todos a hostias entre ellos. Tragedia que Alfonso XIII y Victoria Eugenia se libraron de conocer porque ya se habían largado de este mundo. En 1975 murió Jaime de Borbón, ¿recuerdan? El sordo, el que fue príncipe de Asturias visto y no visto. Podríamos decir que murió de forma rarita, pero no, porque ya está dicho y publicado en todas partes. Murió violentamente. Murió de un botellazo en la cabeza que le arreó su segunda mujer en mitad de una de las muchas broncas que solían tener cuando se pasaban de alcohol. Como aquello era muy difícil de explicar y el muerto era un infante caradura de España, agarraron a Jaime de Borbón y lo dejaron inconsciente con la cabeza abierta a las puertas de un hospital suizo. Traumatismo cráneoencefálico, dijeron en la nota oficial de la muerte. Que se cayó paseando al perro, dijeron. Porque hay una cosa que no cambia entre sus altezas reales, que hace varios siglos que a los españoles nos tratan no como a súbditos, sino como a gilipollas. Historias con sonido. Cara A. Con Emma Vallespinós. Vamos con la primera historia con sonido del programa. Hola, Emma. Hola, Nieves. Hay familias que pueden vivir del cuento, pero a falta de apellidos compuestos o padres monarcas hay que trabajar. Nuestra cara A de hoy va de familias con oficio y beneficio, en este caso de músicos. No sabemos si la vocación está en los genes, como lo de tener ojos azules, pero familias de músicos hay unas cuantas. Los hermanos de Oasis, The Corrs, los Beach Boys, AC/DC, los Jackson 5, Café Quijano, Pimpinela o Estopa, David y José Muñoz, que debutaron en 1999, antes se ganaban la vida currando en la SEAT de Martorell, y vamos a escuchar su tema Como Camarón. Pues venga, lo escuchamos. Superior a mí es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros, y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene
que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina con la mirada fija en tu portería. Y a veces me como de un bocado el mundo. Y a veces te siento y a veces te tumbo. A veces te leo un beso en los labios y como yo no me atrevo, me corto y me abro. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes del sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Contarte el arte. Ana Valtierra. Moi ce que j'aime c'est faire l'amour, spécialement à trois. Momento de hablar de arte con Ana Valtierra, que bueno, pues de arte sabes la leche, porque es doctora en Historia del Arte. Y de Reyes también, que tiene mucho que ver con el arte. ¿A que sí? Hola, Ana. Por supuesto, Nieves. Hola. Vamos a hablar de una famosa pintora que retrató a Alfonso XIII. Tamara de Lempicka, la artista polaca conocida por su pintura autorretrato con un Bugatti verde. Si la recuerdas seguro con los guantes, el casco, etcétera, etcétera. Una pintora famosísima, ¿verdad? Famosísima, y tanto que la recuerdo perfectamente porque estoy viendo el coche, a ella, el fular, todo. Que está divina. Muy bien, pues esta famosísima pintora, muy de moda en la época, retrató a Alfonso XIII. Eso sí, cuando ya no era Alfonso XIII. Estaba en el exilio tras haberse proclamado la Segunda República en Abu Dhabi, en el norte de Italia. Los dos estaban en Salsomaggiore Terme, que es un municipio situado en la provincia de Parma. Parma, Nieves, es esa región gloriosa que nos ha dado uno de los mejores logros de la humanidad, el queso parmesano. Bueno, aunque Tamara de Lempicka y Alfonso XIII no estaban allí comiendo queso, o bueno, quizás sí, porque el Borbón decía que lo peor del exilio era que engordabas, y eso que él ponía mucho empeño en quemar las calorías que consumía en la cama con numerosas amantes, pero parece que ni por esas, ¿eh? Lo de sudar está bien. ¿Qué hacían los dos en ese pueblo perdido de Italia? ¿Estaban liados o qué? Bueno, en este caso no nos consta que fueran amantes. A mí esto me resulta curioso conociendo la biografía de los dos. De Alfonso XIII se dice que ha sido el Borbón con más amantes. Se dice que tuvo más amantes incluso que el ex de Corina. Ahí queda eso.
además de ser un conocido productor de cine porno. Tamara de Lempicka le daba el poliamor, le gustaba todo, hombres, mujeres, nobles, no nobles, no hacía ascos a nada, no era nada exquisita y bueno, claro que a ella se lo criticaron mucho porque no es lo mismo hacerlo siendo rey que siendo mujer y hace más de 100 años, ya sabes que para todo hay clases, ¿no? El caso es que en esta ciudad había un balneario y los dos fueron a pasar unos días allí. Las orgías, las drogas y la vida disoluta, pues es que al final es que cansan, claro, cansan. Perdona que insista, ¿tú estás segura de que no se liaron? A ver, Nieves, yo no estoy segura de casi nada en esta vida y conociendo el historial de estos dos, mucho menos pongo la mano en el fuego. No me gusta quemarme. Ni Alfonso XIII ni Tamara de Lempicka eran precisamente monógamos. Además, esta pintora fue amante y estuvo casada con varios aristócratas, así que Alfonso XIII no sería el primer noble con el que se fuera a la cama. De hecho, la llamaban la baronesa, porque su segundo marido fue el barón Kufner. Si sigo sumando referencias para sembrar la duda, que ya sabes que gusta un cotilleo aquí mucho, también debemos tener en cuenta que casi todos los datos sobre estos encuentros entre Alfonso XIII y la pintora son porque ella nos lo ha contado. Y no sé si era más grande como artista o como mentirosa. Bueno, a ti te interesa sobre todo la parte artística, como siempre, ¿no? Pero eso, ¿por qué? ¿Por qué dices que mentía? A ti te interesa más la parte del cotilleo, sí, ¿verdad? Claro, Vamos. Nada. Estoy aquí para compensar. Ya, bueno, ¿cuánto tiempo dices que tienes? Porque podemos dedicarle 3 programas a esto. Mira, era una mentirosa en el mejor sentido de la palabra. Hizo un montaje tan grande de su vida que ni siquiera sus familiares conocen la mitad de los datos sobre ella. Falseó tanto su edad que aún no sabemos en qué fecha nació. Se quitaba años. Muchos, pero lo hacía tan bien, que no dejó ni un documento, ni uno donde constara y nadie conoce ese dato a ciencia cierta. Y no seré yo quien se lo eche en cara porque también alguna vez me he quitado algún añito, ¿eh? Bueno, como consecuencia de esto, con este retrato de Alfonso XIII le pasó un poco como al pastor con el lobo. Cuando dijo la verdad, nadie la creyó. Durante años ella insistía en las entrevistas y cartas que había pintado al rey y los historiadores del arte dudábamos y mucho de que fuera cierto, hasta que apareció el retrato en una colección particular parisina. Mentía, como digo, y creó un personaje exageradísimo, tenía una imagen pública muy medida, excéntrica, snob, narcisista, nada que no hicieran otros artistas después, como Dalí o Warhol. Básicamente, bueno, pues no sabes en todos ellos dónde termina el actor o el personaje y dónde empieza pues, la persona real, ¿no? Tamara de Lempicka era, para que te hagas una idea así, la Lady Gaga del siglo XX. Le gustaba estar de fiesta, beber, fumaba hachís, cocaína, pintaba la vuelta, puestísima de todo, en fin, normal que necesitara un balneario para poder desintoxicarse de todo esto, ¿no? De todo, tenía todo. Parecía que sufrió una crisis y tiró para el balneario y bueno, y por ahí andaba Alfonso XIII. Esa pintura, sin embargo, no la tengo yo en la cabeza. ¿Cómo le pinto a este pueblo? Eso es porque quieres olvidar la cara de Alfonso XIII. Pero le pinta como era, no vas a escapar. Feillo, con el bigotillo ese característico que tenía. Ella era una fantástica pintora, pero bueno, que tampoco era Lourdes eso, era el norte de Italia, ¿no? Se quedó sin terminar y eso lo sabemos porque, bueno, pues se quedan partes en blanco de la pintura, sobre todo en la parte baja, eso que el ex-rey pues posó para ella en varias ocasiones. Sabemos que se quedó sin terminar porque quizá se dice que tuvieron un rifirrafe, ya tenía unos modales con los modelos un poco subidos, quizá los empleó con Alfonso XIII, dándole órdenes, y Alfonso XIII decidió que hasta aquí habíamos llegado. Mira, bonita, que soy el rey. Efectivamente, la verdad. Él es rey, perdona, en este momento. Sí. ¿Hay datos de si se llevaron bien o mal o son solo sospechas? Ya hablando en serio. Bueno, no sabemos exactamente, aunque al enterarse de la muerte del rey, ella empezó a contar chascarrillos. Por ejemplo, decía que nunca había pintado un modelo más charlatán que Alfonso XIII. También decía que era simpático y locuaz, lo que viene siendo un campechano de toda la vida, vamos. Tamara de Lempicka presumía mucho sobre que estaba pintando al Borbón y de hecho la prensa local, ya ves tú, de este pequeñito pueblo termal, lo recoge. En este pequeño diario se publica como súper noticia que en nuestra estación termal Tamara de Lempicka está trabajando en el retrato del rey Alfonso XIII, que durante su estancia, estoy citando literalmente, en Salsomajore, ha consentido posar para que la insigne pintora polaca retrate sus nobles semblanzas. Nobles semblanzas, ahí queda eso. Bueno, en otra entrevista decía que Alfonso XIII parloteaba incesantemente entre bocanadas de su cigarrillo y comentaba, que esta es la parte que más me divierte, extrañada que hablaba usando nosotros en vez de yo. Como las personas, Nieves, que hablan de sí mismas en tercera persona, los pues papas. Así de rarito, ¿no? Bueno, es cierto que los reyes usan mucho el plural para hablar de sí mismos, la primera persona del plural, y parece que Alfonso XIII lo tenía tan metido que seguía haciéndolo cuando ya no era rey, según nos cuenta Tamara de Lempicka. Lo
lo cual era, pues eso, rarito. Por ejemplo, un día paseando por este pueblecito termal, le preguntó un campesino que a qué se dedicaba. Tú imagínate, no sabía quién era ese señor, ni le importaba, ¿no? Y Alfonso XIII respondió: nosotros estamos desempleados. Qué morro. Ahí. Llora, ríe, te dejo un momentito para que lo asumas, ¿no? Desempleado, para eso hay que trabajar, pero bueno. El caso es que Tamara de Lempicka tuvo una estrecha relación no solo con el rey, sino también con España. ¿Y con España por qué? ¿Qué relación tenía? Pues visitó varias veces nuestro país y la prensa también se hizo eco de ello, porque como digo, era un personaje muy famoso. El periódico ABC decía en 1932 que todas las mañanas iba a estudiar al Museo del Prado y que por las noches frecuentaba los locales más modernos de Madrid. También nos dice que los señores de la época, alucina tú, se quedaban sorprendidos porque llevaba las uñas rojas y las cejas depiladas, ¿no? O sea, bueno, le gustaba mucho Goya y poco Velázquez. Esto último me cuesta mucho perdonárselo, no te voy a engañar. Visitó Sevilla, también Toledo, y dejó muchos relatos de Toledo porque le gustaba mucho el Greco y sus calles empinadas y todas las obras que había allí. En fin, que Tamara de Lempicka fue una mujer de rompe y rasga, una adelantada a su época que se cruzó en su camino con un Alfonso XIII decadente y con ínfulas de grandeza. Así que bueno, hoy podríamos titular a nuestra sección La mariposa y el mosquito, historia de una amistad o no, porque no sabemos muy bien lo que pasó. Estupendísimo, Ana. Gracias. Interesante la vida y la obra de Tamara de Lempicka e interesante todo y tu relato, como siempre. Muchas gracias, Nieves. El invitado, con Jesús Pozo. Baby, it's been a long day, baby. Things ain't been going my way, you know I need you here. Turno de Jesús Pozo y su invitado, y nos trae a un experto en el asunto de la consanguinidad y la endogamia. Se trata de Antonio Salas, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Un lujazo de invitado. Hola, Jesús. Hola, Concostrina. Su investigación principal ha sido la genética humana y se ha centrado en enfermedades complejas, enfermedades raras, bioinformática, bioestadística, genética forense pero sobre todo lidera un grupo de investigación de genética de poblaciones en biomedicina. Una vez presentado, y como hay mucho que contar, Salas va a empezar por explicarnos qué es la endogamia. La endogamia es un término que viene del latín, que habla de sangre común, ¿no? Se refiere básicamente a la unión o al cruce o la reproducción entre individuos que integran un grupo social o religioso o étnico. O sea, surge básicamente porque hay una mayor incidencia de reproducción en padres que están estrechamente relacionados genéticamente. Por ejemplo, se me ocurren ejemplos de poblaciones muy endogámicas por cuestiones culturales, en los judíos askenazis o los menonitas, ¿no? Este tipo de grupos que tienen, bueno, son ejemplos muy paradigmáticos, o por ejemplo en aislados geográficos como poblaciones que viven en islas o tribus aisladas. O sea, existe cierta costumbre de contraer matrimonio en los límites de esa comunidad local o el clan o la tribu. Cuando hablamos de consanguinidad hablamos del grado de parentesco natural que existe entre las personas que descienden de los mismos antepasados, ¿no? Y está íntimamente relacionado con la endogamia, porque la endogamia genera, con el paso del tiempo, consanguinidad. Y como hoy el programa va sobre una familia real, también nos cuenta algo sobre la consanguinidad y la realeza. Curiosamente, también es interesante pensar que generalmente se asocia endogamia y consanguinidad con problemas relacionados con enfermedades recesivas, enfermedades que generalmente tienden a ser raras en el sentido de su frecuencia. Tiene una frecuencia, una prevalencia baja en la población, que en las familias reales y en general en las poblaciones endogámicas se dan con una mayor frecuencia. No siempre es así y puede haber excepciones. No siempre una consanguinidad muy elevada conduce a una presencia de muchas patologías asociadas a esa consanguinidad. Y el ejemplo precisamente lo tenemos en la familia real. Por ejemplo, la hermana de Carlos II, que también tiene un grado de consanguinidad comparable con el de su hermano Carlos II, pues era una mujer razonablemente sana, comparado con su hermano Carlos II, que tenía todos los problemas habidos y por haber. Carlos II, hombre, ese al que yo llamo el piltrafa, para cabreo de los cayetanos nostálgicos del Imperio Español. No para. Bueno, sigamos.
El de la genética es un asunto apasionante y Antonio Salas nos cuenta cómo la genética desmiente a los racistas. Yo siempre digo que en el fondo todos somos parte de una gran familia, que es la familia humana, que además es una familia reciente. El hombre anatómicamente moderno tiene apenas unos 170.000 años, 180.000 años, y eso en términos generacionales son muy pocos. O sea, si tuviéramos que reconstruir generaciones atrás y teniendo en cuenta que una generación tiene aproximadamente unos 25 años, sí, 25 o 30 años, dependiendo a quién se le pregunte, pues llegamos a la conclusión de que no son tantos miles de generaciones las que nos separan de ese ancestro primigenio, sí, del Homo sapiens. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el fondo, para mí es una estupidez suprema pensar en temas pues de supremacía blanca o de supremacía intelectual o incluso soy un fiel defensor del no uso de la terminología racial. O sea, yo creo que son términos que no se deben utilizar. No se debe utilizar el concepto de raza porque tiene una connotación social, tiene un origen social, de hecho, y no tiene un fundamento biológico. O sea, no, a mi juicio no existen las razas. ¿Sí? Estúpidos supremos, los racistas. La definición es magnífica. Sí. Y la cosa sigue, porque ahora viene el por qué también somos diferentes. Sí que debemos también, al mismo tiempo, pensar que existen diferencias genéticas entre grupos poblacionales. Entonces, en ese proceso, en ese movimiento, hay cierta capacidad para que las poblaciones vayan acumulando ciertas diferencias genéticas. Forma parte de la biología de las personas. Cuando el genoma se transmite a las siguientes generaciones, hay cierta probabilidad de cambio. Pero no podemos perder la perspectiva de que esas diferencias son un porcentaje muy pequeño del genoma de las personas. Esas diferencias genéticas son, en buena medida, lo que nos hace personas individuales. Si nosotros reparamos en las diferencias y no en las similitudes, esas diferencias podemos utilizarlas para entender muchas cosas. Por ejemplo, podemos utilizarlas para entender cómo se han ido moviendo las poblaciones con el paso del tiempo. Ah, entendido, sí. O sea, nos hemos movido, eso vale, pero habrá un origen común. Claro, eso mismo le pregunté al profesor Salas, si todos también somos productos de una endogamia inicial. Y efectivamente, ese grupo primigenio es un grupo endogámico, es una familia pequeña que se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué pasa? Que con el paso de los años las poblaciones acumulan diversidad genética. Es una de las gracias que tiene la biología. Los errores que surgen cuando los padres transmiten mutaciones a los hijos, algunas mutaciones pueden ser beneficiosas, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo. A eso conecta con las teorías evolutivas de Darwin. Muchas otras son letales, ¿sí? Y se van depurando. Pero al cabo del tiempo, con el paso de las generaciones, las poblaciones se van enriqueciendo en diversidad genética. De hecho, nosotros, fíjate, podemos hacer trazar el pensamiento en dirección contraria. Si yo tengo una población que tiene una cantidad de diversidad genética determinada, yo puedo inferir cuántas generaciones han sido necesarias para generar esa diversidad. Es decir, puedo saber cómo de antigua es la población europea o cómo de antigua es la población americana, porque yo sé la diversidad que tiene. Conozco las reglas de ese reloj molecular y entonces con ese reloj molecular yo puedo calibrar la diversidad genética que existe en una población y de ahí deducir cuánto tiempo tiene esa población. La maravilla de la vida y de su evolución, qué barbaridad, qué bien. Y de la investigación, porque resulta que Antonio Salas es miembro de un grupo de científicos que también ha aplicado sus conocimientos y su ciencia a la pandemia reciente, porque la endogamia también tiene su repercusión, por ejemplo, en el COVID. Se sabe que la endogamia está también asociada a enfermedades de tipo inmunológico. Lo tenemos en ejemplos más concretos, en la familia Darwin, ¿no? Que también es una familia endogámica. Sabes que 3 de los hijos de Darwin fallecieron, tienen un 30% de mortalidad a los 10 años. O ahora que estamos en la pandemia, la COVID-19 ha tenido incidencias mucho más elevadas, moderadamente más elevadas en poblaciones más endogámicas. Nosotros sabemos en la COVID-19 que también el huésped, o sea que el patógeno infecta no a quien quiere sino a quien puede. El genoma del huésped en buena parte determina la predisposición que existe a la infección. Y en la COVID-19 ya sabemos que existen genes que facilitan que una persona sea asintomática, que tenga que ser ingresada en un hospital o que evolucione de una manera muy severa o que incluso desarrolle un COVID persistente. Y ojo que esto no termina aquí.
La pandemia de los coronavirus está anunciada desde hace décadas. Ya ha habido avisos previos con el MERS anterior, el SARS anterior, y esto estaba anunciado. La OMS ya lleva avisando de que desde hace mucho tiempo que no podemos dejar de pensar que las infecciones son un motivo de preocupación de aquí a unos años, porque hay cada vez más resistencia a antibióticos, los antibióticos funcionan mucho peor, surgen bacterias resistentes, altamente resistentes, y eso creo que se está anunciando pues un futuro comprometedor, ¿no?, con el tema de los agentes infecciosos. Peligroso, sí, pero bueno, es apasionante lo que cuenta y cómo lo cuenta, ¿eh? Y lo que sigue contando, porque tener a nuestra disposición a uno de los científicos que ha corregido el método de las bases de datos del FBI y no preguntarle por eso hubiera sido un delito. Y había unas bases de datos que circulaban por ahí que eran validamente del FBI y que estaba utilizando mucha gente para resolver casos de eso, casuística forense. Y bueno, como yo tengo esa vena que me conecta con el mundo de la genética de poblaciones, nosotros utilizamos unas técnicas, una metodología, métodos que se pueden utilizar en muchos contextos, como también para el SARS-CoV-2 o muchas cosas de este estilo. Utilizamos esa misma tecnología pues para analizar lo que había en esa base de datos del FBI, porque en un momento se hizo pública esa base de datos para que la gente la utilizara como base de datos de referencia. Y nosotros vimos que en esa base de datos había problemas. Había problemas porque había variabilidad que era, por decirlo de alguna manera, imposible. Hay determinados patrones que se ven como marcianos, ¿no? O hay un donante marciano ahí o no se le puede atribuir eso a un donante humano. Y que se pueden atribuir a artefactos de laboratorio. Que hay, digamos que desde el punto de vista de la biología es incapaz de generar esos patrones, pero sin embargo el ser humano en el ordenador o en su día a día en el laboratorio puede generarlos de una manera muy fácil. Y llamaron al FBI. Y ahora la tecnología de la Universidad de Santiago de Compostela es la que mayoritariamente se utiliza en la investigación forense en casi todo el mundo. Nos pusimos en contacto con ellos para anunciarles estos errores y de ahí se publicó un trabajo en la revista Science en donde anunciábamos que la metodología que estábamos utilizando podía ser muy interesante para hacer valoraciones de la calidad de las bases de datos que se utilizan en genética forense y también de los análisis que uno está haciendo constantemente en los laboratorios. Es decir, a mí me sale un perfil genético del laboratorio y yo puedo valorar si ese perfil genético es real o se asemeja por lo menos a lo esperado o es algo inesperado fruto de algún error de laboratorio. Y lo cierto es que esa tecnología ahora se utiliza de forma sistemática en muchos contextos de la rutina forense. Oye, enmendándole la plana a esos pipiolos del FBI, me parece muy bien, ¿no? Es un tema magnífico este. Sí. Fantástica entrevista y fantástico tema. Esto, señoras y señores, ha sido CSI Compostela. Gracias, Jesús, y sobre todo, gracias por su generosidad y por su charla al profesor Antonio Salas. Adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. El recalcitrante mal rollo entre los miembros de la extraña familia de Alfonso XIII tuvo muchas causas. Lo chulo y sinvergonzón que era el propio rey, saltando día sí, día también de cama en cama, la hartura de la reina, una British de impecable y cínica moral victoriana, su señalamiento como culpable de haber transmitido la hemofilia a 2 de sus hijos, las envidias entre hermanos, que mostraron al principio un aparente desinterés por el trono, pero que luego se destaparon como unos codiciosos por pillarlo. Y todo esto sin haber entrado en las otras familias de Strangis de Alfonso XIII, sus amantes y sus bastardos. Todos los Borbones llevan la infidelidad en la sangre, todos. Y pese a esta advertencia que se hacía a todas las pretendientes a reina, todas han aceptado su papel de consorte. Todas. Porque pesaban más las ansias de pisar moqueta y vivir el resto de sus vidas a mesa puesta y rodeadas de pelotas que los cuernos. Así que, hijas, ajito y agua. Yo, más que reinas consortes, les daría el título de reinas disimuladoras. A todas. Gurrubi, baby, gurrubi. Ay. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever.
Dijimos en el texto del principio que el príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón, cuando vio que su padre no le daba permiso para casarse con la chica que él quería, renunció por carta a sus derechos sucesorios en favor de su hermano Jaime. Renuncia de la que luego se desdijo, porque, pensó él, menuda tontería. Resulta que papá me ha rebajado la asignación de 15.000 francos a 5.000, porque ahora ya no soy príncipe heredero, ahora soy vulgar conde de Covadonga, que eso es un mojón de condado. Y es que la carta con la que renunció no estuvo suscrita ante testigos, ni mucho menos intervino un notario que autentificara la firma. Un poquito de seriedad, por favor. A todo ello se agarró Alfonso de Borbón y Battenberg para desdecirse de su renuncia y reclamar de nuevo sus prebendas. Aquella renuncia no fue protocolizada y no era válida, pero le iba a dar igual, porque se murió reclamando lo suyo, como él decía, y sin que le hiciera caso ni Dios. Mucho más complicado y muchas más consecuencias trajo la forzada renuncia de Jaime de Borbón en favor de su hermano Juan. A los 10 días de haberle dado a Jaime la alegría de que, pese a ser sordomudo, podría heredar el trono de España, le dijeron que de lo dicho nada. Le hicieron una encerrona en la habitación de un hotel entre su padre y 4 cortesanos y le convencieron para que firmara. Aquí sí hubo testigos, los 4 de la camarilla de Alfonso XIII, pero no hubo notario. No calculó el pavo de Jaime de Borbón, aún soltero y sin novia formal, que al renunciar él al Principado de Asturias también apartaría a su futura descendencia de la línea de sucesión, porque ahora los herederos serían los hijos de su hermano Juan. Por eso nos tocó en la tómbola Juan Carlos y no Gonzalo o Alfonso de Borbón, el que acabó casado con la nieta del dictador, la tal Carmencita, ¿no? Ya les digo que igual daba Juan Carlos Gonzalo que Alfonso. Los 3 eran unos incapaces, lo que pasa es que solo se ha podido demostrar con uno. Pero fíjense si se trampean entre ellos mismos, entre los Borbones, que Alfonso XIII y su camarilla organizaron un plan en previsión de que en un futuro Jaime se arrepintiera de su renuncia, como efectivamente ocurrió. Le organizaron una boda, le metieron por los ojos a una novia de inferior rango, a Emmanuela Dampierre, para provocar un matrimonio morganático que, según la ley dinástica, lo apartara automáticamente de la sucesión a él y a sus hijos. Si alguien se está preguntando si el matrimonio de los actuales reyes es morganático, sí, lo es. Según la propia ley borbona, ese matrimonio es ilegal. Felipe VI no debería ser rey, ni Leticia reina, ni mucho menos la nena Leonor heredera. Es más, según esa misma ley, ni siquiera podría llevar el apellido Borbón. Debería llamarse Leonor Ortiz y punto pelota. Pero da igual, no es importante. Ya hemos dicho que nos trampean a nosotros y se hacen trampas al solitario. Cuando pone perla en el collar, te pipián diferentes ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. Juan de Borbón, como príncipe de Asturias, pasó a ser el jefe de la Casa de Borbón en el exilio tras la muerte de Alfonso XIII. Pero les recuerdo que en este país había un dictador canalla que se pasaba por su fascista arco del triunfo leyes, derechos y deberes. Por mucho que Juan de Borbón se creyera heredero, aquí lo acabaría siendo el que decidiera Franco. De hecho, ya saben que se saltó el orden y nos colocó al hijo, y de ahí que Juan Carlos y Sofía, ese par de hipócritas demócratas, disfrutaran de la dictadura a la vez que le hacían la pelota a Franco para amarrar la sucesión. A un dictador, al tipo que dio un golpe de estado en este país. Es más, anda que no se pitorreó Franco de los Borbones haciéndoles bailar al son de su dictadura. Cuando en 1945 Juan de Borbón se creció con el triunfo de los aliados y pese a ser tan fascista como Franco, quiso aprovechar la caída de Hitler y Mussolini para hacerse pasar por demócrata, pero resulta que midió mal sus fuerzas, porque Juan de Borbón era un Tony Cantó, colocándose aquí hoy y mañana allí a ver de dónde pillaba. Creyéndose apoyado por las potencias europeas, quiso reprender al dictador, al mismo a quien durante años había estado llamando mi general, para que restaurara la monarquía. Y Franco lo agarró por banda y le dijo: «Con que ahora eres demócrata, ¿no? Vente pa' acá, majo, que vamos a hablar». Y lo citó en 1948 a bordo del yate Azor, ese que ahora está en Cáceres, adquirido por el Museo de Arte Contemporáneo Elga de Alvear y hecho cubiletes de chatarra para que no nos olvidemos lo que representa. Cuando Juan llegó al Azor, se encontró que allí estaba también su hermano Jaime, que se enteraba de todo, aunque ni oía ni hablaba. Franco utilizó su presencia para decirle a Juan: «¿Ves aquí a tu hermano, no?
Pues como sigas poniéndote tonto, Juanito, nombro príncipe sucesor a Jaime y de rebote a sus hijos, y te quedas a verlas venir. Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendieras y sin darte cuenta te alejas de mí. Aquella reunión en el Azor y el saber que el dictador lo tuviera en la recámara hizo creer a Jaime que lo mismo tenía muchas posibilidades de recuperar sus derechos sucesorios. Por eso, un año después, en 1949, acudió a los tribunales para reclamarlos formalmente. Reclamación que provocó un violento enfrentamiento con su hermano Juan, que ya estaba cebado en la fantasía de llegar a ser rey de España en algún momento. Y cuando digo enfrentamiento violento, es violento. Hubo guantazos entre ellos y se llamaron de todo menos bonitos. Eso hizo Franco con los Borbones, hacerles bailar a su son. Y todos se esmeraron para que el baile les quedara bonito. Historias con sonido. Cara B. Con Emma Vallespinós. Terminamos y lo hacemos como siempre, por supuesto, con música, con nuestra cara B. Hoy hemos hablado mucho de sangre, que si hemofilia, que si familia, que si franquistas. La sangre es una de las cosas más fascinantes del cuerpo. Para empezar es roja, que eso siempre es un buen principio. Y luego me cae bien porque es como la guionista o la directora de orquesta o la jefa de logística del cuerpo, ¿no? Los aplausos se los llevan el corazón o el cerebro, que vale bien, pero ella, la chita callando, distribuye a las células todo lo importante. Oxígeno, nutrientes, sustancias varias, tú pa' aquí, tú pa' allá, esto sí, esto no. Es súper jefaza la sangre. Por eso terminaremos con una canción que la lleva en el título, A Rush of Blood to the Head, un chorro de sangre a la cabeza, de los británicos Coldplay. ¡Ay, qué final más gore! Me encanta. Nosotros lo dejamos aquí, ¿eh? Que se quedan con ganas de más, pues nos vuelven a escuchar en el podcast. ¿Que les ha gustado mucho el programa? Bueno, pues esto ya no lo cuentan en redes. ¿Que en la casa de su majestad el rey no les ha gustado nada? Pues no hace falta que no lo cuenten porque sabemos interpretar los silencios, ¿no? Recuerden que este programa ha sido posible gracias a Jesús Pozo, a Ana Valtierra, a Emma Vallespinós, a Pepe Rubio y a nuestra técnico de sonido, María Jesús Rodríguez, la gran Rodríguez. Y a mí misma, Nieves con Costrina, que no me pierdo una. Chimpún. He said I'm gonna buy this place and burn it down. I'm gonna put it 6 feet underground. He said I'm gonna buy this place and watch it fall. Stand here beside me, baby, in the crumbling walls. Oh, I'm gonna buy this place and start a fire. Stand here until I fill all your heart's desires. Because I'm gonna buy this place and see it burn. And do back the things it did to you in return. If you can tell me something worth fighting for. Oh, and I'm gonna buy this place is what I say. Blame it upon a rush of blood to the head.
stroll by this place and see it go. Stand here beside me, baby, watch the orange glow. Some will laugh, some just sit and cry. But you just sit down there